punto. Ya estoy reiterando, 2:30 en punto. Por favor, háganse presentes en la ciudad universitaria, aula 4, ¿no ve? Bien, vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña clase porque tengo que aprobar los proyectos de grado de los que están participando en el diplomado para titularse, ¿ya? Entonces, tengo sesiones virtuales con 10 estudiantes esta noche. Entonces, vamos a avanzar, ¿ya? Y en la última partita le podemos dedicar alguna pregunta de repente que ustedes quieran sobre la cuestión del examen para el día jueves, ¿ya? Para cualquier duda, en fin. Bien, como hemos visto, hemos hecho algunos ejercicios en clase de algunas estrategias básicas o estrategias puras denominadas en la planificación agregada de la producción, ¿ya? Entonces, simplemente como repaso para tener una conceptualización clara, habíamos visto la estrategia de persecución, ¿no es cierto? O también denominado la estrategia de inventario igual a cero, o estrategia de chase, también denominado, donde en este caso, ¿no es cierto?, se tiene que cumplir que como concepto en este tipo de estrategia que el inventario en cualquier periodo tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la principal conclusión de esta estrategia. Y si el inventario es igual a cero, entonces eso implica que la producción en cualquier periodo del tiempo tiene que ser exactamente a lo que me demandan mis clientes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la solicitud de los pedidos de los clientes, yo también voy a producir. Entonces, para que se cumplan estas dos igualdades, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar y voy a despedir trabajadores, ¿ya? Y de acuerdo al comportamiento de la demanda, yo voy a contratar a trabajadores y voy a despedir, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, una principal característica de esta estrategia de persecución o estrategia chase, ¿ya? Entonces, ahora, normalmente este tipo de estrategia es aquellas empresas que pueden soportar un alto inventario, ¿ya?, de producto terminado. Es decir, puedo producir nomás porque mi almacén es grande, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo condiciones, por ejemplo, para sostener un determinado costo de almacenamiento o posesión o mantenimiento de inventario, ¿ya? Entonces, eso es bien importante a veces comprender también. Esta estrategia también se aplica a aquellas organizaciones o empresas en donde su demanda tiene cambios bruscos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también es posible realizar este tipo de estrategia en estas empresas, de tal manera que yo tenga un presupuesto de producción pertinente y adecuado para mi empresa, ¿ya? El objetivo siempre de estas estrategias es buscar una alta eficiencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Maximizar el uso de recursos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tengo que utilizar los recursos lo máximo que sea posible para incrementar o para mantener o elevar, ¿ya?, mi eficiencia. Eso es bien importante en acá. La otra estrategia que habíamos visto, digamos, en acá es la estrategia de mano de obra constante, ¿ya? Entonces, en este caso, en esta estrategia, habíamos también hecho un ejercicio, se mantiene constante el nivel de mano de obra durante el horizonte de planificación, ¿ya? Entonces, si voy a trabajar con mano de obra constante, yo voy a venir y voy a generar, por lo tanto, un determinado inventario, ¿ya? Entonces, voy a generar un inventario y voy a también, si la producción o la demanda es mucho mayor a la producción, voy a generar faltantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puedo jugar con eso, ¿ya?
La otra principal característica de esta estrategia de mano de obra constante es que los trabajadores se van a beneficiar con respecto a horarios de trabajo, ¿ya? Entonces ellos van a trabajar más, pero también van a tener mayor remuneración económica, porque estamos pagando sobre tiempos, ¿no es cierto? Entonces, y eso implica para la empresa generar un costo por tiempos extra. Entonces, para los trabajadores es beneficioso, para la empresa tiene un determinado costo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es, digamos, un poco de lo que hemos visto ya. Ahora, muy bien. Les decía en la clase también que existe otro tipo de estrategias con niveles constantes de producción, ¿ya? Entonces, yo puedo mantener una determinada tasa de producción durante todo el horizonte de planificación. Entonces, pero bajo ese nivel constante de producción, y si estoy trabajando con inventarios, yo puedo generar ya un alto costo de inventarios. Y no se olviden siempre que el inventario es un capital inmovilizado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no siempre es plausible generar inventario de producto terminado en la empresa, porque es un capital que está dormido, como se llama popularmente, ¿de acuerdo? Entonces, estas estrategias se lo adoptan en función de la demanda, el comportamiento del mercado de nuestro producto, cómo es el grado de competitividad, ¿ya? Hay bastante competitividad o es una competitividad lenta. Entonces, eso hay que establecer para venir y aplicar cualquiera de estas estrategias para realizar nuestro presupuesto de producción, ¿de acuerdo? Eso implica la planeación agregada. Y nuevamente voy a reiterar que la planeación agregada se realiza bajo las condiciones actuales de la organización o de la empresa. Es decir, yo no voy en este horizonte de planificación, no voy a recomendar adquirir un equipo, ampliar la capacidad de un equipo, no. Yo estoy haciendo un plan agregado lo más real que sea posible, que trabaje bajo las condiciones actuales como está realizando y está ejecutando la empresa en su proceso de producción, ¿ya? Eso es bien importante, digamos, en acá. La otra estrategia que también nace, digamos, a partir de estas otras estrategias puras, es precisamente la estrategia de subcontratación, ¿ya? Yo voy a subcontratar, ¿ya? Cuando yo no tenga la capacidad de satisfacer la demanda, ¿ya? Por lo tanto, una parte de la producción voy a terciarizar, ¿ya? Entonces, a veces esta subcontratación suena más elegante, por ejemplo, decir, por ejemplo, terciarización. O sea, unos terceros me lo van a producir, lo que yo requiero. Y yo les voy a pagar por eso y yo voy a vender mi producto a mi cliente, de tal manera de que no pierda clientes, ¿ya? Entonces, esta estrategia de subcontratación precisamente va a la forma de cómo yo puedo realizar ya una subcontratación en función de la demanda y de la producción, ¿de acuerdo? Si la demanda, por ejemplo, es mucho mayor a la producción y no tengo la capacidad, tengo que subcontratar. Ahora, lógicamente que subcontratar a una empresa tiene siempre sus riesgos, ¿no es cierto? Porque puede que no elabore el producto bajo los estándares que la empresa produce. Cada empresa siempre tiene su propio know-how, ¿ya? Y son empresas que de repente se dedican al mismo sector, es decir, pueden ser empresas que produzcan PET, por ejemplo, botellas PET, pero a lo interno varían completamente, ¿no? Entonces es un gran dilema, digamos, arriesgarse a subcontratar, ¿no? Entonces normalmente lo que hacen, digamos, los que contratan es altos requerimientos, ¿no? Tiene que presentar papeles, tiene que estar inscrito en todas las organizaciones que tienen que ver con la empresa. Entonces, en fin, o sea, hay varias, digamos, ventajas y desventajas que existen, ¿ya?
Entonces, como se dice, es una estrategia de alto riesgo, ¿ya? Porque yo puedo subcontratar, pero al mismo tiempo no puedo cumplir los estándares de calidad, ¿no? Estrategia de subcontratación también hace años se ha denominado bajo el término de maquila, ¿ya? Entonces estaba muy de moda la maquila. ¿Qué es la maquila? Es la prestación de un servicio. Yo puedo alquilar la planta, ¿no? Y puedo alquilar y fíjense, ahí yo voy a empezar a, digamos, a elaborar el producto para luego venderlo, ¿no? Entonces funciona de esa forma, digamos, estas estrategias, ¿ya? También hay la estrategia de mano de obra constante, horarios laborables flexibles. ¿Qué quiere decir eso? La generación de horarios extra, ¿ya? Sobre tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tratar, digamos, de nivelar siempre el volumen de producción con el nivel del pedido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta estrategia yo voy a venir y voy a aplicar. Si yo no quiero contratar personal, ¿ya? Ni despedir ni capacitar. Entonces, lo que yo voy a hacer es entrar en una organización que está en planes, no de cierre, sino de mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento. Entonces, esa es una de las características que se tiene, ¿ya? Entonces, se generan costos de contratación, costos de despido y costos de capacitación, ¿de acuerdo? La última estrategia eh, que se conoce, digamos, bajo el término de error o estrategia pura, es la denominada estrategia mixta. ¿Qué es una estrategia mixta? Es la combinación de dos o más estrategias puras. Entonces yo puedo combinar ya de todas las estrategias que he visto, por ejemplo, puedo venir y puedo realizar, ya puedo realizar esa estrategia, ya. Es la combinación de dos o más estrategias puras. Entonces yo puedo hacer una estrategia de persecución y también puedo hacer una estrategia de nivelación. Entonces en el mismo periodo estoy generando un plan mixto, ¿ya? Entonces aquí en el slide dice se aplica cuando hay cambios importantes en la demanda y por lo general se decide contratar o despedir trabajadores, ¿sí? Esa es la principal variante, digamos, en acá, ¿ya? Entonces la siguiente clase lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar a cómo elaborar una estrategia mixta combinando estas dos o más estrategias, ¿sí? Entonces no es, digamos, completamente diferente a lo que estábamos manejando. Ahora, muy bien. Hasta aquí hemos visto ya el desarrollo de plan agregado mediante estrategias básicas, se denomina, o estrategias puras para realizar un presupuesto de producción, ¿ya? Entonces, como ven, no hemos hecho nada más que hacer el cálculo lo más simple posible para desarrollar, ¿ya? Entonces, como tiene esta simpleza, también, digamos, es acogido, digamos, por los profesionales, ¿no? Para realizar un presupuesto de producción. Entonces, ¿es necesario realizar? Sí, es necesario realizar, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Pero al mismo tiempo, les decía, no solamente se puede eh, se puede realizar la planificación agregada de la producción. No siempre se puede realizar, no siempre se puede realizar. Un segundito ya. Está bien, no sé si están viendo la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? ¿Están viendo la pizarra, jóvenes? Sí, Sí, Ya, ingeniero. ya, sí, muy bien. ingeniero. Entonces habíamos hecho hasta aquí esas estrategias que lo vamos a plasmar con todo lo que son las estrategias, se denomina las estrategias básicas, ¿ya? Para realizar la planificación agregada. Para lo cual habíamos empleado todo lo que son las hojas de cálculo en el Excel. Se pueden emplear para diferentes estrategias, ¿no es cierto? Pero también habíamos dicho que también la planificación agregada de la producción se puede realizar recurriendo a métodos de la programación matemática, ¿ya?
a métodos de la programación matemática. Entonces, yo puedo hacer un presupuesto de producción generando un modelo de programación matemática, ¿no es cierto? Que puede ser de carácter lineal o no lineal. Eso va a depender, digamos, de la forma como esté realizando yo este trabajo, ¿ya? Entonces, a ver, existen diferentes métodos de programación matemáticas, la lineal, no lineal, es la programación entera. Está el método, por ejemplo, de transporte. Entonces, hay una gran variedad ¿ya? De modelos que hacen, digamos, a la programación lineal. A ver, en forma general, entonces, ¿cómo se hace la planificación agregada de la producción? Mediante la programación matemática, es decir, mediante la programación lineal, ¿ya? A ver, siempre nosotros, para generar un método o sea, la programación, voy a colocar programación lineal en la planificación agregada de la producción. Entonces yo he llevado operativa ya y tengo los suficientes argumentos como para entender, digamos, ya lo que uno quiere realizar, ¿ya? A ver, tengo que generar un modelo. Para venir y generar un modelo, yo necesito conocer, ya, generalmente mis variables ¿sí? Necesito conocer mis variables de decisión. Entonces, a ver, en un agregado de la producción, ¿qué debería ser mis variables de decisión? En la clase les había dicho que lo que uno puede realizar un presupuesto de producción está en función de la cantidad a producir, ya, de la cantidad a producir, del nivel de inventario y la disponibilidad de mano de obra, que son los tres factores necesarios para elaborar un determinado producto. Entonces, esa concepción me va a empezar a mí a definir qué son las variables de decisión, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Mis variables de decisión. Estoy asumiendo lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Aquí el título voy a usar momentáneamente. Estoy asumiendo lo siguiente para hacer el presupuesto de producción. Que yo tengo una determinada demanda, ¿ya? Tengo una determinada demanda. Ya tengo en el periodo 1, vengo y digo, tengo una demanda, vamos a colocar con de ella. En el periodo 1 tengo una determinada demanda de sub 1. En el periodo 2, en febrero, tengo una determinada demanda de sub 2. En el periodo 3, tengo una demanda de D sub 3. Hasta el periodo T, ¿no es cierto? Donde mi demanda es D sub T. Estoy partiendo para hacer mi modelo que existe demanda. Se ha generado una demanda, hay necesidad de consumir el producto que yo estoy elaborando. Ya, eso sine qua non, ¿ya? Ahora, muy bien. Entonces, si voy a partir de esta relación, voy a empezar a hacer mi modelo de programación, ¿no? Entonces, voy a venir y voy a decir, sean las variables de decisión que voy a establecer en un modelo. Primero, voy a venir y voy a decir, sea P sub T, ¿ya? Sea P sub T, la cantidad de producción, en el periodo T. O sea, esa es la cantidad que tengo que producir en cualquier periodo.
La otra variable es, ¿no es cierto?, la demanda, sea de sub T, la demanda insatisfecha. Insatisfecha. Ya, insatisfecha. Insatisfecha. ¿Ya? En el periodo T también. En el periodo T. ¿De acuerdo? La otra variable, sea I sub T, ¿ya? El nivel de inventario en el periodo T. Nivel de inventario. Nivel de inventario en el periodo T. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué variables más intervienen que yo puedo decidir. Por ejemplo, voy a venir y aquí tengo que hacer, cumplir lo siguiente, ¿ya? Entonces vengo y digo, sea, por ejemplo, voy a venir y voy a decir, sea, voy a abrirme una hojita, ¿ya? Sea la producción en horario normal en el periodo T. Entonces voy a venir y voy a decir, esta variable es la producción producción en horario normal en el periodo T. ¿Ya? Esa va a ser mi cantidad a producir en horario normal en el periodo T. De la misma forma voy a decir sea P sub G en el periodo T, la producción en tiempo extra en el periodo T. O sea, estoy asumiendo de que voy a generar horarios extra. De la misma forma voy a venir, sea S sub T, ya, sea S sub T, la producción del subcontratista. Donde en el periodo T. En el periodo T. ¿No es cierto? Ahora, muy bien. De la misma forma se plantea, ¿no es cierto? A ver, haremos, ¿no? Sea, por ejemplo, voy a venir, sea W sub C en el periodo T, el número de trabajadores, contratados en el periodo T. ¿Ya? De la misma forma, yo decido, por eso es variable de decisión, sea W D en el periodo T, el número de trabajadores despedidos en el periodo T. En el periodo T. En el periodo T. Ahora, muy bien. Cada una de estas variables de decisión ya están asociados a un determinado costo. Por ejemplo, y voy a venir y voy a empezar entonces a disgregar uno, ¿ya? Por ejemplo, vayamos. La cantidad a producir en el periodo T
va a tener un determinado costo. ¿Ya? De la misma forma, el nivel de inventario o el nivel de almacenamiento va a tener también un determinado costo unitario de mantener el inventario. Entonces, en cada uno de los casos, por ejemplo, aquí voy a empezar a dar el ejemplo, voy a decir costo del inventario en el periodo T. Costo del inventario en el periodo T. ¿Sí? Eso me va a significar mantener el inventario. Voy a tener un determinado costo unitario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a colocar de esta forma para distinguir, ¿ya? CESU, costo unitario del inventario en el periodo T. Entonces aquí me voy a hacer un apartito, ¿ya? Vengo y digo, yo quiero saber el costo del inventario en el periodo T. Eso va a ser igual al costo unitario, ¿ya? Del inventario en el periodo T. Todo multiplicado por el nivel de inventario en el periodo T. Es decir, el costo unitario del inventario en el periodo T, supongamos que va a ser igual a 0,02 bolivianos, ¿ya? Por paquete, digo. Ese va a ser el costo unitario ¿ya? De almacenamiento o mantenimiento de inventario, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien, vengo y digo, por el nivel de inventario, entonces me voy al almacén y digo, tengo 3 paquetes. Entonces, paquete con paquete se va a simplificar y voy a tener 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6. Bolivianos. Eso me va a representar el costo, ¿no es cierto? Entonces, como dato del ejercicio para realizar la planificación agregada de la producción, no necesito yo conocer el costo unitario. Entonces, lo que hemos hecho anteriormente, vamos a venir y a decir, cada uno de estos variables de decisión implica un determinado costo. En este caso, el costo del mantenimiento de inventario. ¿Ya? De la misma forma, si vamos a ir en acá, vamos a venir a decir, producción en horario normal. La producción en horario normal nos va a dar un determinado costo unitario de la producción en horario normal. De la misma forma, si vamos a recurrir a horarios de tiempo extra, pues por lo tanto yo voy a venir a decir, voy a erogar una determinada suma, por lo tanto vengo y digo, va a ser igual al costo unitario, A ver un segundito. Costo del inventario. Muy bien, entonces el costo unitario de la producción en horario extra, si yo subcontrato, esta subcontratación va a tener un determinado costo unitario, ¿ya? De subcontratación en el periodo T. ¿Cierto? Entonces, de esa manera estoy asociando mis variables de decisión con ya los costos unitarios. Cada estrategia siempre voy a desarrollar y voy a escoger en función de su grado de cumplimiento respecto a determinar determinados costos totales. ¿Ya? Ahora, muy bien, ya he definido entonces, esas son mis variables de decisión. Por lo tanto, yo tendría que calcular cuánto va a ser la producción en horario normal, cuánto va a ser en tiempos extra y cómo usted va a hacer la subcontratación. Pues tengo un determinado costo unitario, sí, pero al mismo tiempo tengo que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? En función de esas variables de decisión, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que cualquiera sea el rubro, cualquiera sea el tamaño de la empresa, ¿ya? La capacidad de producción siempre va a estar dado de la siguiente forma, ¿ya?
siempre va a estar dado de la siguiente forma. Primero, a ver, esta capacidad de producción se va a definir de la siguiente. Yo quiero producir, tengo un determinado cantidad de producción en el periodo T. Eso va a ser igual, ¿no es cierto?, a la producción en horario normal en el periodo T, más la producción en horario extra en el periodo T, más la subcontratación en el periodo T. Entonces, fíjense, nosotros estamos haciendo en nuestro modelito este equilibrio, que la capacidad de producción total va a ser igual a la producción en horario normal, más lo que voy a producir en sobretiempos o tiempos extra, más lo que voy a subcontratar. ¿Sí? Ahora, en aquí hay que anotar lo siguiente, ¿no es cierto? Vengo y digo, a ver, la empresa no hace subcontratación, no realiza, no tiene esa política de terciarizar el servicio. Entonces yo en esta mi formulita automáticamente esto lo voy a hacer igual a 0. Y si me ponen la condicionante, ni subcontratación, ni tampoco se va a hacer horas extra, y no se les va a enumerar a los trabajadores, por lo tanto los trabajadores van a optar de que esto también sea 0. Por lo tanto, la producción total en la empresa va a ser igual a la producción en horario normal. ¿No es cierto? La producción en horario normal. No siempre, las tres tienen que estar en mi modelo. ¿Ya? Yo solamente puedo producir en horario normal y esa va a ser mi cantidad producida en un determinado periodo, es decir, en el mes de enero, por decir, febrero, marzo. ¿De acuerdo? De la misma forma, existe ya en el modelo que siempre va a haber una conservación, ¿ya?, del flujo de materiales, ¿sí? Siempre se establece un determinado nivel de conservación, ¿ya? ¿Eso qué significa matemáticamente? Significa que el inventario en el periodo T va a ser igual al inventario en el periodo anterior, ¿ya?, más la producción en el periodo T, menos la demanda en el periodo T. Entonces es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya?, al momento de ejecutar y realizar nuestra programación lineal, que existe una determinada capacidad de producción y existe una determinada conservación del flujo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso tengo que considerar para eso. Ahora, ya tengo mis variables de decisión y sus equivalencias, como este es el caso de la capacidad y la conservación de flujo. Por lo tanto, para que mi modelo funcione, ¿no es cierto?, para que mi modelo funcione, yo tengo que venir y tengo que decir lo siguiente. Necesito ya tener la función objetivo en mi modelo. Entonces, por lo tanto, esta función objetivo para mí va a ser un Z. Ya. Ahora, muy bien. Si estoy trabajando en función de costo, voy a venir y voy a decir, la función objetivo va a significar, ya, minimizar Z. Estoy haciendo en función de costo, ¿no es cierto? Voy a minimizar el costo. Si estuviera haciendo en función de beneficio, maximizaría el beneficio. Entonces, por lo tanto, en la función objetivo voy a minimizar. Y eso va a ser igual, vengo y digo, ¿ya? Eso va a ser igual a lo siguiente, ¿ya? Vengo y digo, a la sumatoria de este T igual a 1 hasta T periodos de multiplicar, ¿ya? Como es costo, ¿ya? Entonces voy a venir a decir, este es Z, de la función representa el costo total. Entonces vengo y digo, voy a minimizar entonces Z, voy a minimizar el costo. En función de eso voy a generar un plan agregado de la producción. Entonces va a ser igual, ¿ya?
al costo unitario de producir en horario normal, costo unitario, todo eso multiplicado, ¿ya? Multiplicado por la producción en horario normal en el periodo T. ¿No es cierto? Y si voy a producir en horas extra, de la misma forma, voy a venir y voy a quitar estos paréntesis. Y voy a venir y voy a decir, si se produce en horas extra, voy a tener más el costo unitario de la producción en horario extra. Todo eso multiplicado por la producción en horas extra en el periodo T. Entonces estoy multiplicando el costo unitario por la cantidad a producir. De la misma forma, si voy a subcontratar, voy a venir a decir más, ¿cómo es el costo? Va a ser el costo unitario de subcontratación, todo eso multiplicado por la cantidad de unidades subcontratadas a otra empresa. De esa manera estoy minimizando el costo. ¿De acuerdo? Vengo y digo, más el costo unitario de almacenamiento. Eso va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual a la cantidad, por Q almacenada, ¿no es cierto? De esa manera voy a venir, voy a decir, eso estoy subcontratando, más, ¿no es cierto? Vengo y digo, el costo unitario de contratar personal por el número de trabajadores contratados en el periodo T. Y si voy a despedir, va a ser más el costo unitario, ¿no es cierto?, de trabajadores despedidos, todo eso multiplicado por el número de trabajadores despedidos. Entonces, acá mi función objetivo, si tengo otras variables, ¿puedo ampliar? Sí. Y si eso paréntesis. ¿Puedo disminuir esta expresión? Sí, puedo disminuir. Recording in progress.
Muy bien, jóvenes. Entonces les decía ya, regreso a la pizarra. Por lo tanto, de esta forma yo voy a minimizar el costo total, ¿ya? ¿Ya? Y entonces yo tengo que determinar mis variables de decisión. Entonces, cuánto voy a producir, cuántos trabajadores voy a contratar, cuál va a ser mi nivel de inventario, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, es cuestión de un poco de ya, de nomenclatura nada más. El costo unitario de almacenamiento va a ser igual al inventario en el periodo T, ¿no es cierto? Más el costo que voy a contratar, número de trabajadores contratados, más el costo unitario por el número de trabajadores despedidos. Ahora, muy bien, esa es mi función objetivo que tengo que minimizar. Ya, algunos de ellos pueden tomar a igual a cero, sí. Por ejemplo, si vengo y digo, voy a hacer una estrategia igual a cero de persecución, yo sé que este nivel de inventario en cualquier periodo, ya, este inventario tiene que ser igual a cero. Entonces, por lo tanto, no tomo en cuenta pues, ese término, ¿no? Si tampoco voy a subcontratar, automáticamente esto también se va a hacer cero. Entonces, por lo tanto, a veces simplemente voy a tener 4 o 3 términos nada más que tengo que ejecutar para realizar eso. ¿De acuerdo? Ahora, como sabemos, ¿no es cierto? En programación lineal ya tengo mis variables de decisión, tengo mi función objetivo, que es minimizar el costo total. Lo que me faltan son qué cosas. Seguramente lo que hemos aprendido en operativa, ¿no es cierto? Sujeto a, es decir, estoy hablando de restricciones. ¿Ya? Entonces, acá se establecen una gran cantidad de restricciones de acuerdo a las características propias de la organización. ¿Qué restricciones tengo, por ejemplo? ¿No? Entonces, puede venir y puede, por ejemplo, una restricción puede ser, por ejemplo, a ver, disponibilidad, por ejemplo, de sobretiempo. Disponibilidad de sobretiempo. No puedo todo el año y en todo mi horizonte de no puedo trabajar con puro sobretiempo, ¿no? Porque es un costo extra. Entonces, fíjense, yo te puedo tener una restricción ahí. Por ejemplo, vengo y digo, ¿no? La producción en horario extra en el periodo T tiene que ser menor o igual a la producción en horario normal en el periodo T. Entonces puede ser una restricción esa ya. O fíjense, el número de trabajadores contratados en el periodo T, ¿ya? Pueden ser menor o igual a un B, es decir, a un B en el periodo T. Este B que es un número. Me pueden decir, solamente usted puede contratar 10 trabajadores. Entonces, establezco eso. O lo mismo, por ejemplo, puede ser otra, la cantidad de trabajador o la cantidad de producción, ya por subcontratación, tiene que ser mayor o igual a un B sub K, es decir, a un número. Solamente puedo subcontratar mayor a 10.000 unidades. Entonces yo voy a venir y voy a tener este tipo de restricciones, ¿eh? ¿De acuerdo? O puede ser también, por ejemplo, que el número de trabajadores, ¿ya? En el periodo T tiene que ser igual, ¿ya? A un B sub K, es decir, a un número. No puedo exceder de eso. O sea, quiero solamente 20 trabajadores. Entonces yo puedo, pues, que eso sea mi restricción, ¿ya? Entonces, de ahí se establecen bajo las condiciones bajo las cuales uno quiere hacer y formular su modelo, va a deducir, ¿ya? Las restricciones que tengo, digamos, para generar mi modelo. ¿De acuerdo?
Entonces, nuevamente estoy reiterando para elaborar el modelo, ¿ya? Elaborar el modelo. ¿Qué necesito? Necesito mis variables de decisión. Entonces, a partir de esta demanda que tengo que satisfacer, voy a generar mis variables de decisión, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son mis variables de decisión? O sea, yo necesito saber cuánto voy a producir en el periodo T. ¿Cuál es mi demanda insatisfecha? ¿En función de qué demanda? Y de la misma forma voy a generar un determinado inventario en el periodo T. Esa es una variable de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, otras variables de decisión, como les he dicho, están la producción en horario normal, la producción en horarios extra, la subcontratación, el número de trabajadores contratados y el número de trabajadores despedidos. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo realizar ya una serie de suposiciones cuando yo estoy queriendo calcular algo para definir cuáles son mis variables de decisión. Una vez establecido las variables de decisión, voy a tener en cuenta siempre estas dos equivalencias, ¿ya? Que uno que es la capacidad de producción, que donde dice la producción total va a ser igual a la producción en horario extra más la producción en horas extra más la subcontratación. Esa va a dar mi producción total. Y de la misma forma, una igualdad de conservación de flujos, ¿sí? Que el inventario en el periodo T va a ser igual al inventario en el periodo anterior, más la producción menos la demanda. Entonces voy a venir y voy a definir a partir de esas variables de decisión mi función objetivo, que en este caso es Z y que representa el costo total. Por lo tanto, si se trata de costo, ¿qué voy a hacer? Voy a minimizar esa función objetivo. Y eso significa, fíjense, acá está la sumatoria, ya toman en cuenta, ¿sí? La sumatoria. Desde T igual a la 1 hasta T periodos. Es decir, si me dicen va a planificar para 4 meses, vengo y digo enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumar. ¿Sí? Hay que sumar. Y pareciera, digamos, de que esto se hace bastante engorroso. No. Simplemente hay que saber adecuadamente formularse su modelo y vamos a recurrir, por ejemplo, al Excel, ¿ya? A lo más básico, como hemos hecho con Solver, por ejemplo, vamos a venir y vamos a realizar, digamos, el ejercicio de la misma forma. Ahora, muy bien. Yo voy a utilizar mi función objetivo, voy a utilizar mis restricciones, genero mi modelo. Ahora, la pregunta es lo siguiente, ¿no? Si en el examen, por ejemplo, yo les voy a venir, desarrolle, voy a colocar, desarrollar la estrategia más óptima, ya, de la planificación agregada de la producción. Seguramente en acá ustedes me van a venir y me van a arrojar, tal como hemos hecho, una hoja de cálculo. Tal como hemos hecho. Pero si la pregunta es elaborar el plan óptimo de la planificación agregada de la producción, implica esto que yo tengo que venir y tengo que generar un modelo de programación matemática, donde tienen que estar mis variables de decisión, mi función objetivo y mis restricciones propias. Si me dicen, por ejemplo, usted tiene que producir solamente 6 horas en horario extra, no puedo excederme. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ya? Cuando vengo y les digo, elaborar el plan óptimo de la planificación agregada de producción, en sus respuestas me están desarrollando las estrategias puras. Y me empiezan a desarrollar 6 estrategias, 4 estrategias, 3, no, solamente les he pedido una. En el examen no puedo pedirlas todas ya.
Solamente le estoy pidiendo uno. Y en base a eso, ustedes van a venir y van a poder resolverlos. ¿De acuerdo? Ya, entonces en la siguiente clase lo que vamos a venir y vamos a hacer es precisamente aplicar este modelo y construirnos, ya en base a información, construir. Se van a dar cuenta de que no es problemático. Ahora, si yo me voy a agarrar esta matemática, por ejemplo, esta sumatoria de la función objetivo y hacerlo para t igual a 6, seguramente me van a salir pues, una ecuación de varios términos, ¿no? Y cada uno, digamos, con sus diferentes, ¿no? Entonces voy a tener, digamos, una serie de problemas en ahí, pero si yo tengo y conozco un determinado soporte de decisión, un sistema de soporte de decisión, voy al Excel y lo voy a resolver en un segundo, digamos eso, o voy a otro tipo de software donde me puede facilitar rápido la solución, pero alimentando cosas adecuadas, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esa es la otra forma de realizar ya la planificación agregada de la producción, recurriendo en este caso a lo que se conoce bajo el nombre de programación matemática. Entonces, muchas de esas cosas nosotros ya hemos llevado ya, conocemos por investigación operativa, y lo único que estamos diciendo en acá es ahora tratar de traslucir ya, y generar un modelo adecuado para realizar el proceso general de planificación y realización de un determinado plan agregado, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, un poco la hermenéutica que uno desea para realizar eso, ¿ya? Muy bien. No sé si tienen alguna consulta, algo, jóvenes. ¿No me preguntas? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Cuando nos dice que desarrollemos la estrategia más óptimo, o sea, que podemos desarrollar el que escojamos nosotros, podría ser inventario cero o estrategia de mano de obra constante. Claro, puede desarrollar, pues, ¿qué le va a dar, pero la estrategia más óptima? Lo va a definir en función del costo, ¿no ve? Ajá. Por eso la anterior clase les venía y les decía, a ver, voy a ir a la pizarra un ratito, ¿ya? Por ejemplo, voy a venir y voy a realizar, por ejemplo, vengo y digo, he hecho la estrategia de persecución, ¿ya? De persecución. Y sé que el costo total de esa estrategia, costo total, es por decirles 10.000 bolivianos. Vengo y digo, hago la estrategia de nivelación. Y esa estrategia cuesta, voy a decir, 25.000 bolivianos. Ya, vengo y hago la estrategia mixta, que es la combinación de dos o más estrategias. Y eso me arroja 18.000 bolivianos. ¿Cuál voy a seleccionar? El primero, el de persecución. Exactamente. Entonces vengo y digo, esta es la que representa el menor costo. Entonces vengo y digo, esta es la mejor estrategia. ¿De acuerdo? Eso significa, ¿ya? Hacer en función de hojas de cálculo, estrategias básicas, en fin, en la literatura hay diferentes nombres, ya no se confunden. A veces agarran un libro y dicen, bueno, estrategia básica, no hemos avanzado estas cosas. En algún lado van a encontrar hojas de cálculo, no, hemos avanzado. Conocen, saben y pueden realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes formas de realizar una un modelo de programación, por ejemplo, desarrollar. Por ejemplo, a ver, a lo que iba la señorita para que entendamos. A ver, se me va a ocurrir. A ver, vengo y digo. Producto voy a colocar ya. Producto. Por ejemplo, me voy a plantear productos. PP y PE. Polipropileno y polietileno. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vengo y digo producto 1 y 2. ¿Ya? Entonces voy a venir y voy a empezar a colocar, digamos, en acá,
Vengo y digo en la máquina A, extrusor A, en el extrusor B, en el extrusor C. Vengo y coloco en acá, aquí voy a generar 2, aquí voy a generar 2, aquí 1, aquí 2, aquí 4 y aquí 2, ¿ya? Y luego voy a venir a este otro ladito, como siempre, digamos así, lo tenemos, disponibilidad. Supongamos que vamos a tener en horas, ¿ya? De cada máquina. Entonces vengo y digo, en aquí para esto voy a tener, qué sé yo, 160. Aquí voy a tener 120, aquí tengo 180, ¿sí? Entonces la pregunta en aquí, ¿no? ¿Cuánto voy a producir de PP y polietileno? ¿No es cierto? Entonces, si hago, por ejemplo, en función, acá me voy a venir a ver, lo voy a colocar con azulito aquí, vengo y digo, la utilidad que me representa la producción de polipropileno es 1 y de polietileno es 1.5. Supongamos, ¿cuánto voy a producir de cada uno de ellos? Entonces yo voy a venir, voy a hacer en función de la utilidad, vengo y digo, esto va a ser Z. Vengo y digo, fabrico mi molito, ¿no? Maximizar Z, que va a ser igual a 1 por la cantidad X de propileno más 1.5 por la cantidad de polietileno. Listo. ¿No es cierto? Esas son mis variables de decisión. Acá, esta es mi función objetivo. ¿No es cierto? Y ahora, ¿qué me faltaría? ¿Qué cosa me faltaría? Mis restricciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago mis restricciones? Para recordarles de éxito, ya no me voy a pasar de hojita. Es la cantidad de disponibilidad de cada producto. Vengo y digo, 2 veces X de polipropileno más 2 veces X de polietileno. Disponibilidad, dice, tiene que ser 160, es decir, menor o igual a 160. De la misma forma acá, de la máquina B, vengo y digo X de polipropileno más 2 veces X de polietileno tiene que ser menor o igual a 120. Y por último, ¿no es cierto? 4 veces X de polipropileno más 2 veces X de polietileno tiene que ser menor o igual a 180. Y mis otras restricciones, es decir, X de polipropileno tiene que ser mayor o igual a 0, X de polietileno tiene que ser mayor o igual a 0. La cantidad de producción nunca va a ser negativa, ¿no es cierto? Y listo. Y ahí vengo la solución matemática, que lo puedo resolver mediante el método simplex, aplicando un software, y listo, y resuelvo el problema. Entonces, ¿qué voy a empezar a generar? Un plan de cuánto tengo que producir, ¿no? Solamente que en este caso, en la planificación agregada, estamos involucrando el tiempo para cada periodo. Entonces, todo lo que hemos hecho en acá ya va a ser, digamos, para un determinado mes, para el mes de enero. Ya, y para el mes de febrero, va a variar. Para el mes de marzo, varía. ¿No? Eso es lo único que estamos innovando en la planificación agregada de la producción para construir un modelo. Y eso se llama generar un plan óptimo, ¿ya?, de planificación agregada de la producción. Para que vean la diferencia, ¿ya? Y seguramente cuando vamos a resolver ejercicios, ustedes van a poder ver la diferencia, digamos, que se realiza para generar un plan agregado de producción. Y lógicamente, digamos, por la facilidad que tenemos, más fácil hacerlo en una planilla de cálculo, ¿no? Tal como hemos hecho en clase y en la máquina también en computadora, la anterior clase. Entonces, ¿es un poquito más fácil? Sí. Entonces, he tratado de realizar, no utilizar mucho las funciones del Excel, ¿no? Para que se den cuenta que qué estoy sumando, qué estoy restando, qué estoy multiplicando. Entonces, pero sí bajo las consideraciones del plan. Es decir, si me dicen persecución, yo sé que el inventario tiene que ser igual a 0. Y la producción es igual a la demanda.
Si me dicen producción constante, sé que hay que producir una determinada cantidad constante. Número de trabajadores constante. Tengo que calcular eso. Voy a variar qué cosa, el otro factor productivo, el inventario. ¿No es cierto? Entonces establecen, digamos, eso, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta, jóvenes. Si no hay, a ver, ¿alguna duda sobre el examen de mañana, o digo del jueves? Según el ayudante están, como se dice, entrenados, súper entrenados para dar el examen. Ya, pueden venirse nomás con computadora, jóvenes. Ya les estoy diciendo, pueden venirse nomás con computadora, no me hago problema yo. Solamente, por favor, esta mañana igual hay señoritas que no se dan cuenta que la computadora funciona con energía. Entonces, mínimamente hay que traer cargadito, ¿no? Mínimamente. Porque ese dato no siempre va a abastecer el enchufe para, no sé, en el curso, ahorita estamos 46 personas en sala. Yo me imagino que ahí se van a aumentar otros 40. Me imagino que van a ser alrededor de 80, 90 personas que van a dar el examen. Pues no vamos a tener que, si cada uno viene con su computadora, no vamos a poder abastecer pues los enchufes. Entonces tomen sus previsiones si van a utilizar computadoras. Si quieren hacerlo manual, también lo hacen lo más manual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Reitero nuevamente, sobre pronósticos. Inge, Adelante, adelante. en la clase que hemos quedado a la fecha del examen, usted dijo que podíamos traer computadoras y cualquier cosa que tengan. Nos dijo, la pregunta es que si podríamos dar con cuaderno abierto o tenemos que realizar un formulario, no sé. No, traigan nomás cuadernos, formulario traigan, cuaderno, apuntes, exámenes del anterior semestre. Todos traigan nomás, Está bien, Inge. ¿ya? Lo que no se puede es copiar el razonamiento, ¿se dan cuenta? Eso sí no se puede copiar. Entonces aquí lo que se exige y se va a exigir es razonamiento para resolver el ejercicio. Hoy en día ya no se puede, digamos, limitar el uso de la tecnología. O sea, estamos en otros tiempos, ya no son como en mis tiempos que yo he estudiado, o sea, donde prohibían entrar, se prohibía pues en la facultad de entrar a examen con calculadora ya. Imagínense, digamos, las cifras significativas, ¿sabes qué había que hacer? Pues. Entonces, para eso estaba uno preparado, pero hoy en día, digamos, no saben ni sumar, pero a veces apretan la calculadora y ahí se les sale el resultado, ¿no? Entonces, son esas cosas, digamos, sabes que hoy sucede con el desarrollo de las tecnologías, ¿no ve? Entonces, solamente de que si van a meter basura, como siempre les digo, va a salir basura. Sí, tienen que analizar muy bien el problema, lo que están haciendo, ¿ya? Eso nomás como recomendación, ¿ya? Pueden traerse nomás los apuntes necesarios que ustedes crean pertinentes. Si quieren formulario, también. Para mí, traer un formulario creo que son 4 o 5 fórmulas, no tiene sentido, pero si quieren trárselo nomás, no hay problema. Lo otro, por favor, les voy a recomendar siempre, ¿no? Porque van a actuar contra el tiempo, ¿ya? Van a actuar contra el tiempo, ¿sí? Van a actuar contra el tiempo. Yo voy a empezar el examen exactamente 2:30 en punto, ¿ya? Y si no tienen, digamos, ya no van a estar ahí, yo igual voy a avanzar. Sí, igual, si hay un estudiante, con un estudiante voy a empezar nomás el examen. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo al número de estudiantes nos vamos a ubicar también, ¿ya? De repente vamos a necesitar 2 aulas. En fin, no hay ningún mayor problema. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya, listo. Entonces, como no hay preguntitas, de esta parte vamos a hacer ejercicios. Yo creo que ahí se van a dar cuenta mayor grado, ¿ya? De cómo se elabora el modelito y cómo se hace la planificación agregada
mediante un modelo de programación matemática. ¿Ya? Entonces nos vemos el jueves, 2:30 entonces. ¿Listo? Se cuidan, que tengan muy buena noche. Chao. Gracias, ingeniero. Hasta el jueves. Hasta el jueves, hasta el Hola, jueves. ingeniero. Hasta luego. Recording stop.